Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Dale like al video, te recuerdo, y suscríbete. El siguiente testimonio que estás a punto de escuchar es una experiencia muy hermosa que nos va a dejar una gran enseñanza. Por favor, ponle mucha atención y recuerda que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a través de estos sorprendentes testimonios. Y ahora te pido que te pongas cómodo porque en este momento comenzamos. Yo quiero compartirte por eso, en este momento, este día, este testimonio que me cuesta mucho darlo. No me es fácil, nada fácil. Lo he compartido en algunas ocasiones, ya en algunas conferencias, pero además por el simple hecho de recordarlo, no me es fácil, y por otra, el hecho de sentirme como totalmente indigna de esta experiencia tan misericordiosa, y que no soy nadie para que Dios haya puesto sus ojos en mí y me haya regalado esta experiencia, y el pensar que Dios me ama tanto y que me ha adelantado este poquito de esta vida espiritual, de esta realidad espiritual, porque me estaba perdiendo, porque no estaba haciendo bien las cosas. Y para empezar, quiero decirte que todo este contexto de mi experiencia en el purgatorio empieza el Domingo de Ramos del 21 de abril del 2019. Este Domingo de Ramos, en ese entonces, no había ido yo a misa, pensaba hacerlo por la tarde-noche. No acostumbraba yo a dejar la misa pues para tarde. Sin embargo, en esa ocasión, mi hija estaba de campamento, yo me encontraba sola, me invitó a comer uno de mis hermanos, iba en el coche a encontrarme con él a una comida y me impactó con un poste porque me quedé sin frenos en mi auto. Al pasar un tope me quedo sin frenos en una bajada, una avenida y en pendiente hacia abajo. Cuando siento que el freno pues no me respondía, inmediatamente empecé a pensar e invocar a Jesús. Cuando empecé a hacer eso, mi mente y mis sentidos, yo lo aseguro así y nunca me había pasado, yo no había sentido esta sensación, se potenciaron de una manera y en una magnitud que jamás había yo sentido. Mi mente se hizo grande, no sé cómo decirlo, mis sentidos se agudizaron impresionante. Mi habilidad en el volante fue increíble, porque en un lapso de menos de 10 metros, yo tuve varias reacciones con el volante para no pegarle a un coche, atropellar a alguien, pegarle a otro de los autos que iba delante de mí, y así, en una avenida, sin frenos. Yo no iba tan rápido, pero el coche se empezó a acelerar de una manera muy rápida. Invocando a Jesús, 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 Jesús. Y veo un árbol y veo unos postes de mediano tamaño, y dije, ¿cuál será mejor, el árbol o el poste? Eran como postes de contención sobre la avenida. Y pues el Espíritu Santo me iluminó y dije, pues poste. Y ahí voy frente al poste y choco. De una manera increíble. Bueno, yo estaba ilesa, por supuesto, yo estaba preparada para el impacto y choco. Esto fue algo totalmente insólito. Todavía no cabía en mi sorpresa de qué había pasado, hasta dudé de mí. Dije, a lo mejor no apreté el freno, sino el acelerador, o me confundí. Definitivamente no. Y más por esta experiencia, te puedo decir como extrasensorial que tuve, de que se agudizaron mis sentidos, mi mente, mi visión, pero nunca dejé de invocar a Jesús. Incluso en el momento del impacto, yo te puedo asegurar que al lado de mí estaba Jesús. Ni siquiera mis emociones se mostraron con temblor, no nada. Le pegué a un coche que iba frente a mí, pero era un golpe insignificante, fue un rozón, literalmente fue un rozón. El muchacho se baja, me pregunta si estoy bien. Yo, además de tranquila, le digo, sí, muy bien, tú, perdón, ¿tú cómo estás? No, yo muy bien, etcétera. Esta experiencia te la quiero contar
por el contexto de que yo estaba a unas semanas de operarme del cáncer. Esto fue, repito, el domingo, y aquí creo que la regué porque no fue 21 de abril, fue 14 de abril. El 14 de abril fue Domingo de Ramos, debido a que ya había pasado la Semana Santa cuando yo me expuse a la operación. Y yo decía, yo creo que en la operación no voy a morir, y alguien quería que yo muriera hoy, dejándome sin frenos. Y con esta idea, pues me puse más en oración, le di gracias a Dios, porque dije, algo tienes preparado para mí en esa operación. Yo no sé qué, pero ¿por qué alguien, y sabemos quién, desea terminar con mi vida antes? Desea que no pase o no viva eso que tienes preparado para mí. Y la verdad es que la respuesta no se hizo esperar mucho. Para el 25 de abril me expongo a la operación de tiroides. El doctor había dicho que iba a ser solamente la pura tiroides. Finalmente fue hasta acá, arriba. 23 ganglios sospechosos se encontraron. Y bueno, así pasó. Me dijeron que lo más que podía estar, entre comillas, si todo salía bien en la operación, eran únicamente 3 días, el día de la operación, un día de descanso y al siguiente salía. Yo me operaba el jueves, viernes y sábados iban a ser de observación y el domingo, en teoría, salía. Salí de la operación muy bien, pero ahí el primer milagro que Dios tiene para mí. La operación que me hicieron duró más de lo convenido porque vieron todos estos ganglios sospechosos, extras, no nada más en mi tiroides. Me quitaron una paratiroides. Y los doctores estaban sorprendidos. Ahí ven la primera foto que me tomaron saliendo de la operación, porque yo ahorita tendría que estar afónica. No tendría por qué, pues para los médicos, mi cara del lado izquierdo debería de estar paralizada, debería estar sorda de mi lado izquierdo. No debiera yo sonreír. Y a lo mejor parte de mi ojo tendría que estar caído. Pues sí, la verdad es que estoy un poco chueca. Si ustedes me ven siempre del lado izquierdo, mi hombro está caído porque no tengo músculo. Lo menos importante, pero aquí realzo otra cosa. Fue tanto lo que rasparon y quitaron que mis cuerdas vocales se afectaron. Los nervios de mi oído también y de mi boca. Cuando salgo de la operación y los doctores preguntan mi nombre, simplemente estaban corroborando que efectivamente estaba yo afónica, que no iba a volver a poder hablar o tener sonido. Y les digo mi nombre, se sorprendieron. Yo no sabía por qué la cara de sorpresa. Cuando me pasan a recuperación y después subo al cuarto, ya muy despierta, me cuenta el médico que yo tendría que estar afónica, que era muy probable que estuviera sorda, porque yo oía que me hablaban del lado izquierdo, estaban de mi lado izquierdo y me hablaban bajito. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se siente? Y yo contestaba perfectamente bien, sin ningún síntoma de sordera. Me decían, sonría. Y yo, ahí está la foto, yo sonreía. Y me cuentan que médicamente tendría que no hablar, no tener sonido. Síntoma de sordera. Me decían, sonría. Y yo, ahí está la foto, yo sonreía. Y me cuentan que médicamente tendría que no hablar, no tener sonido, no tener voz, de estar medio sorda y con parte de la cara sin movilidad. En ese momento dije, este es el milagro el cual Dios quería regalarme. Y no queda ahí. Finalmente, después de esta recuperación de 2 días, yo pensaba que salía el viernes. Sin embargo, en el pabellón que estaba en el hospital había muchos enfermos de gravedad. Esa semana que ya había pasado, por supuesto, la Semana Santa, yo
pues diariamente rezaba el rosario, rezaba por estas personas anónimas que yo no conocía, pero escuchaba a sus familiares, escuchaba sus quejas, sus lamentos, sus tristezas, y ponía en mis oraciones, pues esas intenciones, la salud, la fortaleza de estas personas. Y así pasó en una ocasión, saliendo de mi operación a los 2 días. Recuerdo que fue un viernes y estaba en compañía del que ahora es mi esposo, y acaba de fallecer alguien. En todo el pabellón se oía cuando había alguna emergencia y que alguien fallecía. Y le dije, acaba de fallecer, vamos a hacer la coronilla de la misericordia. Y en ese momento pues nos sentamos, la rezamos, y yo sentí claramente la presencia de esta persona recién fallecida al lado de mío y que me daba las gracias. Al lado de mi cama, sí, una presencia, y sentía cómo lo agradecía. Esto me impactó mucho, y con más ahínco cada vez iba yo caminando por todo este pabellón a ver a los enfermos. Si podía ver su nombre, ponía su nombre en mis coronillas, etcétera. Fallecieron así otras 3 personas y lo mismo sucedió. Cuando inmediatamente en el momento de que daban la noticia, porque se hacía además todo un relajo, los aparatos de resucitación, etcétera. Pues yo lo sabía. Y en ese momento me ponía a rezar y escuchábamos, o me enteraba que ya había fallecido, y entonces en ese momento me ponía a rezar específicamente por esa persona y sentía esa presencia. Pues con este ánimo pasaron así hasta el día sábado. Y yo recuerdo muy bien que ese día yo pensaba mucho en las almas del purgatorio y en esta presencia que yo sentía, en este agradecimiento que sentía de estas almas. Ahí ya se empezaba a despertar algo en mí que nunca había yo sentido. Y bueno, pues con ese ánimo, el próximo domingo, el domingo siguiente, era la fiesta del Señor de la Misericordia. Y así me fui a la cama pensando en esto, pensando en las almas del purgatorio, mucho. Yo creo que también por gracia de Dios me lo concedió por pues esta apertura, y sí me cuestioné muchas cosas. Más que a Dios, yo me decía, ¿y cómo es posible que haya almas en el purgatorio si tú eres tan amoroso? ¿Y qué se sentirá las almas del purgatorio? Y así, pues pensando en todo eso. A veces ni tan profundamente, pero sí, reflexionando todo el día sábado, pensando en el Señor de la Misericordia, etcétera. A las 9 de la noche me voy a la cama y acababa de rezar mi rosario. A las 9 de la noche me tocaba una de mis pastillas. Yo tenía, pero una rigurosa lista de pastillas que tomarme, a veces cada 15 minutos, cada 2 horas, y muchas. En fin, me recosté en la cama y dije, bueno, ahorita me la tomo, ahorita. Estaba yo ya cansada. Y así me quedé acostada cuando en ese momento algo sucedió. No estaba dormida. Llegué a un plano diferente. Si pudiera describirlo con colores, es gris, como si fuera una copia en blanco y negro, en tonalidades grises. Pero aquí lo importante es que yo estaba sola, estaba desnuda y empecé a sentir mucho dolor. El dolor era físico, pero principalmente era un dolor en el alma. Era un vacío muy grande, un vacío tan grande que se siente como el no tener cuerpo, como que no eres nada. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía yo dolor físico. Era muy extraño porque sentía como mis miembros se estiraban de una manera que se fueran a desmembrar. Brazos y piernas como si estuviera en algún aparato de tortura, y se me estiraban y se me estiraban y se me estiraban. Pero al mismo tiempo este vacío, una frialdad en el cuerpo tremendo, pero aquí no es que uno se lo imagine, es sensorial.
lo sientes en el cuerpo y no es un frío de invierno, no es un frío de refrigerador como cuando lo abres. Es un frío que quema al mismo tiempo. Y el dolor físico va aumentando y uno desea que dice, ay, ya, se me van a desmembrar, ya me voy a desmembrar, va a explotar mi cuerpo. Y la verdad es que uno lo desea, ya para que acabe el sufrimiento, el dolor, ya. Pero sabes que nunca acaba y sientes cómo te jalan y te jalan, cómo se abre tu boca, igual como si te fueras a voltear. Quieres incluso como agarrarte para sobarte, para contenerte. No puedes, el dolor es indescriptible, pero no es nada más lo físico. Lo físico no acaba. Lo más fuerte es lo que sientes o lo que no sientes, porque es como un vacío de totalmente como de amor. Y entiendo que es un vacío de Dios. Estás solo, totalmente, queriendo recurrir a alguien, queriendo voltear a ver a alguien para que al menos te consuele con la mirada. O que se solidarice diciendo que está en la misma posición que tú. No, no ves a nadie. Eres tú y ya. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo pensé que ya había muerto. Aunque no pensé, no era como racional el pensar, estoy en un hospital y morí y pasó. En ese momento no, simplemente el estar en ese estado, porque no es un lugar. A mí me habían dicho que el purgatorio es un lugar, pero yo te puedo decir que no, es un estado del alma. Y cuando me doy cuenta de por qué ese vacío, es cuando volteo hacia arriba y veo una luz muy brillante a la cual no puedo acceder. Y es en el momento en donde más dolor siento, porque es cuando más sola estoy y digo, ¿quién me va a ayudar? No hay nadie que me ayude. Y por más que uno quiere gritar y ser escuchado, sabes que no hay manera. Es como si estuvieras en una cápsula y no hay nadie que te escuche, no hay nadie que te ayude. En estos momentos en donde quería ya así el dolor más intenso, tanto como de cuerpo, como si fuera físico, como del alma, yo decía, ya me aguanto el dolor que sea, pero ya que termine. Entonces cada vez era más intenso, más fuerte. Y yo lo deseaba ya sentir eso, pero para que acabara. Sin embargo, no acababa. Mientras más intenso era, se intensificaba más. Y yo lloraba mucho, incluso mis gritos no se oían. Ni siquiera podía yo recordar en ese momento pedirle a Jesús, más bien a la Virgen, porque cuando se me ocurrió pensar en Jesús, todavía fue el dolor más grande. Porque dije, Él no me puede ayudar, ya no me puede ayudar. Y estoy aquí gracias a su misericordia. Fue mucho tiempo para mí, muchísimo, fue muchísimo tiempo. Y de repente volví en mí. Cuando tomo razón y conciencia, como que desperté, me doy cuenta y apenas, con ligereza abro los ojos y caigo en cuenta que estoy en el hospital. Y en ese momento me dio un poco de miedo porque yo pensé que había entrado en coma y que habían pasado semanas de aquella experiencia. Dije, ¿eso estar en coma o
me perdí mucho tiempo, ¿no? Lo primero que pensé fue en mi hija. Dije, ¿cuánto tiempo he estado lo que me sucedió y qué habrá pasado con mi hija? Pues mientras un poco volvía en mí, me vi en la misma posición en la cual me había acostado. Me vi con el rosario en la mano que yo acababa de rezar y en la misma posición, no estaba bien acostada, estaba como recargada. Un poco extrañada, agarro el teléfono celular para ver la hora y como les comento, había dicho que me tocaba una pastilla a las 9 de la noche y que no me tomé, dije, ahorita lo hago. Sin embargo, agarro el teléfono, lo veo y apenas eran 9:02 de la noche. Habían pasado únicamente 2 minutos de esta experiencia que viví y que todavía yo no entendía. Dije, no lo soñé. Pues desperté yo o volví en mí llorando de una manera, no sé, muy extrañada. No sabía bien qué había pasado y precisamente por eso seguí acostada, no podía creer después de ver la hora, un poco cuestionándome que no sabía qué había pasado y ahí vuelvo, vuelvo como a un sueño y ahí sí, aunque no fue un sueño, no fue la misma sensación. Sentí que alguien, yo digo que fue la Virgen, tal vez fue mi ángel de la guarda, pero me llevaron al purgatorio. No estaba yo dentro del purgatorio, sin embargo, fue como en estar, ver en todas las paredes, como en una fosa, y yo como sumergida ahí, viendo todas las personas en el purgatorio. Y tenían esta misma imagen, estos mismos colores, como entre gris, negro, blanco, tonos así, en grises. Yo me sentía protegida, yo no sentía ya esa sensación de vacío, de dolor físico, de tristeza, no la sentía. Yo ahora veía, era espectadora. Vi niños, vi niños muy chiquitos, de 4 años, de 5. Veía a mamás, a papás, a muchos jóvenes con mucha desesperación. Veía a sacerdotes. Yo sabía que eran sacerdotes, yo no sé cómo, pero yo sabía yo que tenían, que eran parte de la iglesia. Millones de personas vi en el purgatorio. Y así como luego representan en imágenes, así como con muchas personas, muchos cuerpos encima de otros, gritando, un poco parecido, gritando, y yo veía cómo ellos sentían ese dolor que yo ya había sentido, cómo sentían que se abrían por dentro. Y esta desesperación no simplemente es llorar y reflexionar, y no, mucho dolor. Y esa sensación de frío, de tanto frío, que al mismo tiempo quema. Pasó este episodio, vuelvo en mí, vuelvo a agarrar el teléfono en la misma posición en la que había estado, veo el teléfono y veo que son 9:05 de la noche. Habían pasado 3 minutos, más tiempo de la primera experiencia. Por supuesto, más soportable, porque no estaba yo ahí. Yo visité el purgatorio así, pero yo que te hablo y que me estás escuchando en este momento, yo no hago esto para que me creas, yo no hago esto para que te compadezcas de mí. Yo me había negado algunas semanas a compartir este testimonio porque no era por egoísmo, decía, esto es mío, Dios me lo regaló para que yo me arrepentiera, como parte de iluminación de la conciencia, pero me pasó esto, es personal y la Virgen me pidió que lo hiciera, que lo compartiera.
porque si bien es cierto, es una experiencia muy personal, pero para que yo cambiara y siguiera en un proceso de conversión que en donde yo pensaba que lo tenía y no, pues es para que si tú con los ojos del Espíritu Santo, por su luz, por su gracia, tú crees en estas palabras que te estoy diciendo, tomes en cuenta que cualquier pecado que tengamos, especialmente en el amor, son los que más duelen. Después de estos momentos, después de las 9:05 de la noche, al día siguiente tuve otra experiencia extraña. Yo preguntándome y dándole gracias, pero también preguntándome qué había pasado, qué era esto, lo que me había sucedido. Yo dije, ¿qué es lo que más me dolía? Y me dio la dicha y la gracia de ver cuáles eran los pecados por los cuales yo más sufría y estaba en el purgatorio. Mis faltas de amor, de comprensión, de perfeccionismo, de rápido ahorita sí, porque lo digo yo, porque así lo quiero. Esta falta de empatía, de caridad, de ver al prójimo como a otro Jesús. El creerme más que los demás, superior, no sé, por conocimiento, porque uno se para aquí frente a micrófonos y cae en el pecado de pensar que puede por uno mismo hacer algo por los demás. Y definitivamente no. Es estar al servicio de los demás y simplemente ser usado como instrumento de Dios, porque nada bueno viene de mí. Porque yo no soy nadie sin Dios para pararme aquí, y mucho menos tener una autoridad moral para decir qué está bien, qué está mal, llamarlos a la conversión. Pecados de soberbia de ese tamaño, de vanidad, de prepotencia, de perfeccionismo, de tratar a mis hermanos de sangre como incapaces, a mis prójimos como insuficientes. Y aunque no los tratara así, el pensarlos así, esos son los pecados que más dolor causa. Y por lo que tú creas que menos te vas al purgatorio por este tipo de detallitos. Ya lo dice las Escrituras. Dios nos juzgará en el amor, cuánto hemos amado. Y así, en esta otra experiencia que tuve, que me regaló Dios para hacerme ver cuáles eran esos pecados también, me puso en un plano extraño, en una dimensión extraña, en donde me enseñó como si fueran muchas pantallas de televisión. No eran pantallas de televisión, evidentemente, pero muchas imágenes al mismo tiempo proyectadas de mi verborrea, de los momentos que he perdido el tiempo en nada, en criticar a los demás, en estar acostada sin hacer absolutamente nada, no rezar, no pasarla con mi hija, no escuchar a alguien necesitado, criticar a alguien, criticar a los demás. Esas fiestas en las cuales yo iba cada viernes, cada sábado, mis bailes provocativos, pero me dio la gracia de ver que no era la fiesta la que estaba mal, sino lo que yo hacía con ella, cómo me comportaba en ella, ni siquiera disfrutaba. Esas pláticas sin sentido, criticando, cómo le lastimaban. Esos cigarros fumados por ansiedad, esas copas de alcohol tomadas por gula, con lujuria.
Y es como me doy cuenta que cada acto que tenemos tiene trascendencia. Y yo lo único que quiero al decirte esto es que repases tu vida, que si es necesario virar y hacer un cambio, lo hagas. No por mí, no, ni incluso por ti, sino por el bien de las almas, por tu trascendencia. Porque si te dices que amas a Cristo, no necesitas tener una experiencia como esta para demostrarlo. Y ser humilde, tanto que cuesta reconocer que uno no es nada y que sin su misericordia nada podemos, nada somos, sin su gracia no avanzamos y que todo lo bueno que tenemos pues viene de Él mismo. Como lo dije al principio, origen y fin del amor. Recuerda que el purgatorio es pasar por el crisol. Ese alfarero o olvidé el nombre, ahora me acuerdo, que tiene en sus manos ese metal precioso y que está impuro y se ve negro, pero que al pasarlo por el crisol, este fuego ardiente, horrible, ese metal sufre, pero sufre cambios también y se vuelve puro. Y es precisamente que por amor existe el purgatorio. Pero ojalá y pudiéramos evitarnos este purgatorio, porque aunque necesario y por misericordia existe, no es agradable. Podamos nosotros, ojalá podamos hoy y todos los días, pedir por las ánimas del purgatorio. Es un consuelo impresionante el que alguien rece por un alma del purgatorio, ese dolor que se siente físico y en el alma, es como si fuera una gotita de agua en ese calor y refresca. Y pensar que muchas veces obviamos el rezar por nuestros difuntos, recuerda que ellos, con sus pecados, es como hacer bola, un pedazo de hoja. La hoja es la vida y está planita, está blanca, está sin arrugas, ¿no? Digamos. Y cuando lo hacemos así es cuando pecamos. Y cada vez más, cuando nos confesamos, la podemos volver a tener así, ¿no? Como lisita, no lisita, sino estirada. Sin embargo, esas marcas que tiene la hoja no se quitan. Y por eso hay que pasar por el purgatorio. La hoja no va a quedar igual. Tiene que quedar lisita. ¿Y qué tenemos que hacer para quedar lisitos? Pasar por el purgatorio. Sin embargo, la Iglesia nos regala algo impresionante que son las indulgencias plenarias y las indulgencias parciales. No olvides esto. Y las indulgencias plenarias las podemos ganar por los difuntos y por nosotros mismos, aún en vida. No podemos ganarla por alguien vivo. Tiene que ser por nosotros mismos o por un difunto. ¿Y qué significa? Pues es que borran todo resto de pecado, dejando el alma dispuesta para entrar en la gloria eterna. Las parciales solo borran la pena de manera temporal, borran parte de esa pena que debemos cumplir en el purgatorio. Y regularmente esas parciales sí borran pecados veniales cuando hacemos la indulgencia plenaria, parcial perfecta. Esto nos lo dice el Código del Derecho Canónico. Ahí está el Canon 993. Y yo te invito entonces a ver una y otra vez este video, esta parte, las condiciones para conseguir las indulgencias. Hablo por cada uno de tus familiares difuntos, por tu árbol genealógico. No sabes cómo va a florecer tu familia, tú y tu descendencia lo vas a ver cuando, imagínate, ayudes a las almas del purgatorio de tu linaje a subir al cielo. Y ahí están las condiciones para ganar la indulgencia plenaria o la parcial. Rápidamente las voy a leer.
tener la intención de ganarla para sí mismo, para el difunto. Bueno, tengo la intención y lo voy a hacer. Y tener en mente si es para un difunto. No puede ser al mismo tiempo para ti y para un difunto. Tiene que ser uno u otro. El mismo tiempo, el mismo día, ¿no? Lo puedes hacer al siguiente día o así, pero no en el mismo momento. 2, debes haberte confesado, pero confesado bien, sin nada de pecado venial, bien, limpio. Imagínate, estás queriendo tener una indulgencia plenaria, pero ahí hiciste un poquito de trampita ayer en el negocio, o no, una mentirilla, no afectó a nadie, pero una mentirilla, no, ningún pecado ni venial, arrepentimiento sincero. Y ahí lo dice, incluso confesar todos los pecados veniales que se recuerden. 3, asistir a misa y comulgar. 4, orar por las intenciones del Papa con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Por supuesto, puedes incluir todas las oraciones que así lo desees. 5, realizar la obra indulgenciada. ¿Y cómo es esto? ¿Qué quiere decir que realizar la obra indulgenciada? Pues aquí te lo muestro. Alguno de estos 5 puntos lo debes hacer para ganar la indulgencia. 1, a ver otra vez, hacemos todos los primeros 5 pasos y luego, por ejemplo, adorar al Santísimo Sacramento al menos durante media hora. Imagínate media hora y te ganas el cielo. Se lo ganas por gracia de Dios a un alma. Rezo de 5 misterios del rosario en una iglesia y oratorio público, en familia, en comunidad religiosa o asociación piadosa. O sea, el rosario en latín que hacemos todos los días, que ahora Viva Cristo Rey está transmitiendo, están orando, estamos orando en público. 3, lectura de las Sagradas Escrituras al menos durante media hora. No puedes ir al Santísimo, no pudiste rezar el rosario en comunidad, bueno, pero reza, lees, las Sagradas Escrituras al menos media hora. No puedes tampoco, bueno, el rezo del Santo Via Crucis enfrente de las estaciones, regularmente estas vienen en las iglesias, rézalo. El Santo Via Crucis te dilatas 20 minutos, media hora. O bien, puedes ganar diariamente esta indulgencia durante los años santos o santos jubileos al visitar las basílicas y catedrales del mundo. Y también hay días especiales en los cuales podemos ganarnos esta indulgencia. Por ejemplo, aquí me voy a hacer un poco más chica para que lo puedas observar bien. Los días fijos para ganar la indulgencia es 1 de enero y Pentecostés, con la condición de recitar en público el Beni Creator. Todos los viernes de Cuaresma, al recitar Oh, mi amado y buen Jesús, Jueves Santo y Jueves de Corpus Christi, recitar piadosamente el Tatum Ergo. El Sábado Santo y en aniversario del propio bautismo, la renovación de las promesas bautismales. El día 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, usar un objeto de piedad bendecido por el Papa o un obispo. Imagínate, con eso y las otras condiciones ya te ganas la indulgencia o la ganas para algún alma. Agosto 2, es octubre 2, Día de los Santos Ángeles, al visitar una iglesia parroquial. Hacer indulgencia plenaria, desde el 1 al 8 de noviembre, visitar una iglesia u oratorio público orando por los difuntos, pero en este punto solamente aplica para los difuntos, no para nosotros los vivos, en estas fechas, ¿sí? Recuerden, estas fechas, del 1 al 8 de noviembre, visitando una iglesia o oratorio público y rezando por las almas del purgatorio, específicamente por algún alma, algún difunto tuyo, familiar, conocido, vecino. El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, y el 31 de diciembre, que es el último día del año, recitar el Te Deum en celebración pública. Y así se hace en las misas de este día 31 de diciembre. El cielo está de oferta. Bueno, en fin, podemos ganar esta indulgencia plenaria